Señor, ser piedra de tropiezo para entender el consejo que tienes para nosotros sea quitado, Señor, y que tu Santo Espíritu sea Dios abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento para atender, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos una mañana de victoria. Amén y amén. Si usted lo creyó, déselo fuerte. Y quiero compartir algo que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? La Biblia habla de que Dios, su naturaleza es ser fiel. Amén. Y quiero citar Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Amén. Es Dios fiel. Hasta ahí lo voy a dejar, porque quiero que te enfoques en esa palabra. Dios es fiel. Repíteselo a alguien que esté cerca de ti, alguien que esté al lado tuyo. Dígale: Dios es fiel. Dígale: el Dios al cual tú sirves es un Dios fiel. Amén. En tu necesidad, en tu prueba, vas a ver la fidelidad de Dios. No escucho que nadie le está diciendo nada a nadie. Tóquele el hombro a 2 o a 3 personas y dígale: Dios es fiel. Dios va a ser fiel contigo. Amén. Dios va a ser fiel en medio de lo que tú estás enfrentando. Amén. Dios va a ser fiel. Amén. Pero antes de comenzar, se me vino una pregunta mientras estaba atrás, por cosas que de pronto suceden en medio de todo el escenario que la Biblia nos plantea acerca de la fidelidad de Dios. Y esa pregunta, pues quiero transmitírsela a ustedes: ¿de cuántas maneras diferentes tú y yo hemos sido infieles a Dios? De muchas maneras, creo. ¿Ok? ¿Y por qué se me vino esa pregunta? Porque creo que muchos de nosotros tomamos de manera ligera lo que es tener una relación con Dios. Hoy estamos siendo absorbidos por muchas cosas y por muchas estrategias terapéuticas que te hacen creer que eso te va a generar un equilibrio, te va a generar paz, te va a generar tranquilidad, y todo lo que el mundo saca, la gente lo está atrayendo hacia su propia vida. Y se están aprovechando del desespero, de la agonía, de los vacíos, de las cosas que está viviendo el ser humano para tratar de venderle algo que tú y yo sabemos que puede traer de pronto una alegría, una paz pasajera. Pero tú y yo sabemos que, y los que hemos experimentado el haber estado en el mundo, sabemos que no hay nada diferente a Dios que pueda llenar todas las cosas que en algún momento tuvimos o que esas personas allá afuera tienen. ¿Y por qué se me viene esa pregunta? ¿Sabes? Porque quiero hacerte una advertencia. Antes, recuerda cuando tú ibas a la iglesia y te decían no porque el pastor da un sermón. Se ha perdido ese tecnicismo, el sermón, ¿cierto? Y el sermón tenía sinónimo de regaño, de paliza. Me dieron duro, me cascó el pastor hoy, me tiró todas las piedras. Me fue peor que el evangelista Esteban, me apedreó porque todas me cayó a mí. Alguien le tuvo que haber contado mi vida. Y no. Se ha perdido la esencia de ese tipo de sermones, ¿sabes? Y quiero hacer un intro, así como hablamos ahorita de Netflix, un intro. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo a una persona que falleció el día jueves le compartí la palabra, y un día antes de la pandemia tuve la oportunidad de predicarle de Cristo ante el desespero de esa persona, y le prediqué del Señor. Pero hace 2 meses esa persona vino a mí a buscar una palabra, y Dios me colocó que le dijera todo lo que le sucedió, pero 2 meses antes. Y se lo advertí y le dije: deja de jugar con Dios, deja de llevar esa vida, cambia, porque tú no sabes hasta qué momento vamos a estar aquí en esta tierra.
Y si algún día Dios nos llama a su presencia, es mejor que ese tiempo te atrape con Dios que sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no sé si lo atrapó con Dios o sin Dios, porque un día antes estuvo aquí en la iglesia y le repetí lo mismo. Y no sabía por qué fui tan directo y tan fuerte con esa persona, pero hoy entiendo por qué Dios quería traer esa advertencia a su vida. Amén. Por eso es la pregunta: ¿cuántas veces le hemos sido infieles a Dios y cuántas veces Dios nos ha estado llamando y nos ha estado tratando de atraer a su casa, de que podamos tener una opción diferente de vida? O si de pronto nuestra vida no está tan deshecha, ¿sí me entiendes? Que tú puedas darle una oportunidad en tu agenda tan apretada de que Dios haga parte de tu casa, de tu familia, pues de tu propia vida, porque tú no puedes obligar al resto a que busquen de Dios. Yo busqué de Dios yo solo en mi casa y nadie se convirtió, yo fui el único. Le hablo a los jóvenes de este lugar, porque no necesitas que alguien te apruebe o que alguien te diga: no, mijo, si puedes buscar de Dios, no importa, tú allá y yo acá. No, a mí nadie me tuvo que decir puedes hacerlo o no lo puedes hacer. Yo sencillamente tomé la decisión. Y sabe, la Biblia habla que Jesús le dijo a sus discípulos en los últimos tiempos, una de las cosas que Jesús profetizó era que la maldad de los hombres se iba a aumentar. Y nosotros, ni tú ni yo, sabemos hasta qué día vamos a estar en esta tierra. ¿Eh? Tú no sabes en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Preparados. Y es mejor que Dios nos coja, si algún día nos llama, que nos coja de su mano, a que estés lejos del Señor. Amén. Porque no se trata solamente de lo que Dios pueda hacer aquí en la tierra, de lo que Dios te pueda dar aquí en la tierra, que Dios lo va a hacer porque la Biblia así lo dice. El tema es que las cosas de las cuales te estoy hablando y de la ilustración que te estoy colocando, porque yo la viví, escúcheme bien, y no te pase como esta persona y una circunstancia te sorprenda lejos del Señor. Amén. No se trata solamente de lo que ocurre aquí, se trata de lo que va a ocurrir en la eternidad. Amén. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Tu amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Entonces, para tú pasar una eternidad con Dios, necesitas vivir un presente con Él. Amén. Porque la gente cree que todo el mundo va al cielo y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Amén. Para tú ir al cielo, tienes que tener y haber aceptado al Señor en tu corazón. Y Dios no está buscando perfección en los seres humanos, pero sí corazones dispuestos. Si me hago entender, que le puedan dar la oportunidad a Él de hacer un trabajo en cada una de las personas. Nosotros no vamos a entrar por ser perfectos al cielo, vamos a entrar por ser salvos. ¿Okay? Si fuésemos perfectos, fuésemos como Dios, pero somos imperfectos. Por eso la Biblia enseña que debemos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Amén? Y estamos aquí en la iglesia para crecer. ¿Me dice amén a eso? Para conocer su palabra. Entonces, conoce pues que Jehová Dios es Dios fiel. ¿Sabe? Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia y nos enfrentamos a múltiples circunstancias. Cada quien aquí tiene una historia que contar, cada quien aquí tiene una prueba que está viviendo, una dificultad que está enfrentando. Y a pesar de que venimos a la iglesia, y te lo digo por experiencia propia, cuando nos asalta alguna situación difícil, a veces nos estremecemos y nuestra fe es zarandeada. Así nos pasa, a pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que lo predicamos, de que lo adoramos, de que cantamos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio, conoce. O sea, hay cosas que uno desconoce, a pesar de que estamos en este lugar. Cuando Deuteronomio dice conoce, es porque hay cosas
cosas que tú desconoces. Tú escuchas que Dios es fiel, pero tú no has conocido realmente a ese Dios fiel. Porque una cosa es enfrentar tu verdad, lo que estás viviendo, con lo que la palabra te está enseñando. Ahí es donde tú tienes que medir qué tipo de fe tienes tú. Amén. Qué tipo de relación tienes con el Señor. Porque no todo el que viene a una iglesia realmente tiene la fe para creer o para enfrentar tiempos de dificultad. Amén. Por eso Deuteronomio dice: conoce. Y uno no conoce solamente viniendo a este lugar, cantando coros, cantando alabanza, adorando a Dios, e incluso predicando o sirviendo. ¿Sabes? Es cuando tú enfrentas esos tiempos, cuando realmente vas a conocer la fidelidad de Dios. Amén. Realmente, mira, cuando a veces uno está enfrentando ciertas situaciones y de alguna manera tú caes en escenarios muy difíciles, tú puedes en ese momento contar con los dedos de tu mano, tal vez qué personas se quedaron junto contigo en medio de esos tiempos. Amén. Y no van a ser las mismas que tuvieron en los momentos de prosperidad, tal vez. A algunos les puede haber pasado así. Y ahí realmente tú vas a conocer quién realmente ha sido una persona leal y una persona fiel. Amén. Tú puedes en esos momentos saber quién realmente es el que te va a ayudar, el que te va a tender la mano en esos tiempos. Pues a veces la fidelidad de Dios solamente puede conocerse. No estoy diciendo que sea una regla, ni estoy diciendo que sea una doctrina, pero solamente se puede conocer cuando estás enfrentando esos tiempos. Amén. Me dice amén a eso. Escúcheme, fue cuando los grandes hombres que la Biblia relata, como se ha predicado mucho en este lugar, conocieron la fidelidad de Dios. A partir del foso de los leones fue cuando Daniel pudo saber que había un Dios fiel que lo estaba respaldando. Amén. A partir de una cisterna, a partir de una prisión, fue cuando José pudo conocer realmente, o sea, visiblemente y palpar la fidelidad de Dios en medio de esos tiempos. Y así, muchos de los que te hemos predicado en este lugar y muchos de los que estamos aquí sentados, es en medio de esos tiempos que vamos verdaderamente a conocer la fidelidad de Dios. Amén. ¿Sabes? Pero cuando confronto esta palabra con lo que te ilustré al principio a manera de introducción, no hay manera, creo yo, de rechazar la oportunidad y la propuesta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Amén. De tratar de corregir nuestros caminos, de tratar de buscar una opción diferente, o tal vez no de ser perfecto, pero sí tratar de hacer las cosas mejor que antes. ¿Me dice amén a eso? Entonces, cuando tú conoces la fidelidad de Dios, tú te vas a sentir atraído por aceptar más los caminos que Él te ha propuesto y rechazar los caminos que el mundo tiene para ti. Amén. La raíz hebrea de donde se traduce la palabra fidelidad o la palabra fiel en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer y apoyar. Amén. Entonces entiendo que la palabra o la raíz hebrea de la palabra fiel y de la palabra fidelidad me muestra un Dios que es capaz de soportar, me muestra un Dios que es capaz de permanecer, me muestra un Dios que es capaz de apoyarnos. Me dice amén a eso. ¿Sabe? Cuando yo veo la palabra soportar, entiendo cuánto me tuvo que esperar Dios para yo entregarle mi vida a Él. Amén. No sé en el caso tuyo, pero en el caso mío fueron 26 años, donde Dios con paciencia, porque, ¿sabe? Una de las cualidades de Dios es que Dios es paciente. Amén. O sea, la palabra soportar está atado a un atributo de Dios que se llama la paciencia. Por cuanto Dios no te soportó y por cuanto Dios todavía no te sigue soportando. Me dice amén a eso. Mira a la persona que está a su lado y dígale: Dios te está hablando. Amén. Esta palabra tiene que ver contigo. Dios te ha soportado y te sigue soportando muchas cosas. Me dice amén a eso. Dios ha permanecido ahí mientras tú muchas veces no has querido caminar con Él, no has querido venir a la iglesia, no has querido servir, no has querido atender muchas de las demandas que Dios ha puesto en tu corazón. A pesar de eso, por cuanto Dios es fiel,
Dios ha permanecido. Y a pesar de que no lo mereces, ¿sabes qué traduce la palabra fiel en el hebreo? Dios nos ha apoyado. ¿Sabes? Hay cosas que tú no has sido merecedor de recibirlas. Y por cuanto Dios es fiel, la has recibido. Amén. Hay cosas que todavía, o sea, que no merecen permanecer en tu vida. Pero por cuanto Dios es fiel, te sigue apoyando para que tú reacciones, para que tú cambies, para que tú puedas alzar tu mirada y saber de dónde viene tu socorro. La palabra griega en el Nuevo Testamento para fiel o para fidelidad significa confiable o digno de confianza. Amén. Esta me gusta más todavía. ¿Sabe? Si la naturaleza de Dios es fiel, entonces entiendo, según el griego, que yo puedo estar confiado y puedo tener una confianza extrema en que Dios está ahí. Amén. Sabes que yo puedo acudir a su pronto auxilio y yo voy a encontrar respuesta de parte de Dios a mi vida. Amén. Sabes que yo puedo caminar confiado en medio de la prueba y saber que va a haber un Dios que me va a proveer si ese es el caso. Amén. Que voy a encontrarme con un Dios que, a pesar de lo que haya dicho la ciencia, hay un Dios que está dispuesto a hacer un milagro y a traer una respuesta para mi vida. Amén. Vamos, si nos va a recibir, recíbalo. No le amague a Dios. Le va a aplaudir, apláudale. Ahora, cuando tu comunión es genuina, el Señor te manifestará su fidelidad. Amén. Cuando tu comunión es genuina, ¿ok? Por eso te hice la introducción para que supieras que Dios nos puede en ocasiones librar, como decía la pastora, del foso de los leones. Pero cuando tu comunión es genuina, porque estamos hablando de un hombre que oraba 3 veces al día, de un hombre que nunca renunció a su llamado y a su asignación en medio de un escenario de oscuridad, porque no estaba en Israel, estaba en Babilonia, bajo un gobierno opresor, bajo un gobierno pagano, politeísta, que adoraban a otros dioses diferentes al Dios de Israel. Sin embargo, Dios lo puso ahí para que fuera luz en medio de las tinieblas. Amén. Y él, en medio de eso, nunca se contaminó y nunca adoró a otros ídolos, nunca comió la comida del rey. A pesar de eso, entonces, yo cuando veo cristianos que quieren renunciar porque su jefe tiene mal carácter, porque le alzó la ceja, porque lo miró feo, yo no entiendo entonces con quién estoy hablando. Estoy hablando con solamente Daniel existió en la Biblia, o Daniel no puede existir en estos tiempos. El espíritu que tenía Daniel era el espíritu que nosotros tenemos. Amén. El que nos respaldaba a él es el mismo que nos respalda a nosotros. Amén. Y tal vez tú nunca vas a estar en un escenario literal como el foso de los leones, pero tal vez vas a estar asediado o rodeado de circunstancias de oscuridad y difíciles como las que él tuvo que enfrentar. Entonces, ¿por qué tenemos que desconfiar de Dios en esos tiempos y no creer la otra parte que la palabra nos muestra, de que Dios se puede glorificar aún en medio de esos escenarios? Pero tu comunión tiene que ser genuina con Dios. Amén. ¿Tú crees que si Daniel fuese un cristiano intermitente, eso que le dicen foco de Navidad, una semana sí prende y una semana está apagado, una semana sirve y la otra no, lo hubiese respaldado? No, hermano, porque este tipo tenía la palabra en su boca en cada momento. Y cada vez que había una circunstancia, sabía que Dios lo iba a respaldar. Amén. Escúcheme bien. Primera de Corintios 1:9 dice, anótalo en la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente, dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Amén. Y nos ha invitado a que tengan comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor. A partir de tu comunión con Dios, escúchame bien, no hay nada que Dios no pueda resolverte. Amén. No hay gigante demasiado grande que Dios no pueda derribar. Amén. No hay imposibilidad demasiado difícil en tu vida que Dios no lo pueda hacer posible. Amén. Te estoy hablando del Dios que ha declarado, el apóstol que declaró: Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Hay una declaración profética en esta palabra que dice: Dios lo hará. Amén. ¿Sabe? Hay alguien que tiene que saber en esta mañana que hay un Dios dispuesto a seguir siendo fiel en medio de tus peores batallas, en medio de tus peores escenarios. Hay un Dios que sostiene su palabra y que te dice en esta mañana: yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Sabe? Cuando Pablo declara Dios lo hará, está diciéndome a mí: entonces tú lo vas a recibir. Amén. Si Dios lo hace, tiene que haber alguien que lo reciba aquí en la tierra. Amén. Tiene que haber una necesidad que va a ser cambiada. Tiene que haber una imposibilidad que Él va a hacer posible. Tiene que haber un escenario de escasez en donde su provisión se va a manifestar. Pero también Pablo dice: ¿por qué lo va a hacer? Dios lo hará. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel para hacer lo que dice Pablo. Porque Él es fiel. Cuando Dios dice que va a hacer algo, hermano, agárrate, porque Dios lo va a hacer. Amén. Te estoy diciendo: prepárate para lo que te viene. Porque si tú eres de los que han sido fieles, si tú eres de los que han servido incondicionalmente, si Dios puede ver cada miércoles y cada domingo, contar contigo, contar con tu servicio, pues prepárate, porque hay un Dios que lo va a hacer. Amén. ¿Por qué lo va a hacer? Porque esa es su naturaleza. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. ¿Sabes? La recompensa que estás esperando, escúchame bien, el Señor la va a traer sobre tu vida. Dios no era ajeno a lo que hacía Daniel en la oscuridad de su cuarto. Escúchame, Dios no era ajeno a la manera como David atendía las ovejas. Dios no era ajeno a la manera como José servía en la casa de Potifar. Dios no era ajeno a la manera como Moisés oraba cuando estaba exiliado en Madián. Dios no es ajeno a las cosas que en lo secreto tú haces, a las lágrimas que has derramado a causa de tu prueba. ¿Sabes? Por eso Dios lo va a hacer. Amén. Cuando su fidelidad se manifiesta, Dios dará la orden para que lo que Él quiera para tu vida se cumpla. Amén. Hay un momento en que la fidelidad de Dios no se pronuncia, pero a causa de que hay uno aquí en la tierra orando, a causa de que hay uno aquí en la tierra adorando, a causa de que hay uno aquí en la tierra sirviendo, amén, a pesar de la prueba, a pesar de las luchas, ¿sabes? Eso puede mover el corazón de Dios, eso puede acelerar los tiempos, amén, eso puede provocarlos de repente de Dios, amén, aunque las voces digan lo contrario, el cielo se va a pronunciar, amén. ¿Sabes qué dice Isaías 55:11? Dice, Isaías 55:11 dice: lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Amén. Por eso cuando Dios te da una palabra, atrápala, hermano. Atrápala, porque seguramente si tú la atrapas, eso es lo que vas a cosechar el día de mañana. Amén. Cuando la palabra de Dios es desatada, no vuelve, dice, a mí sin cumplir mis órdenes. Amén. Y si tú atrapaste esa palabra que Dios te acaba de dar, que lo voy a hacer porque yo soy fiel, seguramente, escúchame bien, en el tiempo aceptable de Dios puedes ver la respuesta que estás esperando. Tú y yo
una responsabilidad. No solamente es de Dios, la naturaleza de Dios es fiel, pero la responsabilidad en que consiste en que esa palabra nos explote en nuestra vida. Que esa palabra estalle en la circunstancia que tú estás viviendo. Independientemente si tú eres parte de una familia, si tú eres un joven que está aquí sentado y estás enfrentando, cada quien tiene su propia experiencia de vida, cada quien tiene sus propias batallas. Y esto no solamente es para gente adulta, la fe tiene que ver también con aquellos que se están levantando en esta casa, con la generación que está viendo tal vez unas diferencias en medio de su familia, que está viendo una escasez en medio de ese hogar, que está de pronto visualizando imposibilidades para que sus sueños se vean cumplidos. Esta palabra tiene que ver con todos los que estamos sentados en esta sala. Y tú tienes que conocer que sirves a un Dios fiel. Te lo dije al principio, conoce pues que Dios es un Dios fiel. Muchos de nosotros no conocíamos y no sabemos la extensión de la palabra fidelidad. Amén. ¿Sabe? A pesar de que tú y yo hemos sido infieles, te dije, Dios permanece fiel. Y tienes que confiar, escúchame bien, que nunca, dice Lamentaciones capítulo 3 verso 22, nunca, repita conmigo, nunca, dígale a la persona que está a su lado, nunca, escúchame bien, nunca significa que no hay la posibilidad, no solamente de que Dios no falle, sino de que su misericordia se manifieste en cada mañana. Amén. O sea, dice Lamentaciones 3:22, dice, nunca decayeron sus misericordias. Amén. Está hablando en pasado para que tú te vayas al pasado y puedas ver la historia que está escriturada, que está sellada, que está notariada por el Espíritu Santo, y puedas ver que Dios nunca dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Pero hubo un pueblo y hubo gente que dejó de recibir muchas de las cosas que Dios prometió. O sea, no aprovecharon la fidelidad de Dios, no hicieron que esa palabra explotara en sus vidas. ¿Por qué? Porque decidieron tomar su propio camino, su propio sendero. Y tú sabes de qué te estoy hablando, y tú sabes de quiénes te estamos hablando, porque la Biblia así muestra cómo un hombre como Sansón, respaldado por Dios, decidió tomar su propio sendero. Un hombre puesto en autoridad y puesto en un nivel de excelencia como Saúl, desperdició y desparramó todo lo que Dios quería hacer con su vida. Y así muchos hombres de Dios que se apartaron y se alejaron y desperdiciaron la oportunidad de ver la manifestación de un Dios fiel. Pero lo cierto es que la palabra demuestra que Dios, a pesar de ese tipo de cosas, Dios permanece fiel. Nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Amén. Nunca van a decaer las misericordias de Dios. Por muy difícil que estés viviendo lo que estés viviendo, por muy incomprensible, porque tal vez no lo entiendes, levántate cada día con esta palabra. Nunca, nunca, nunca van a decaer sus misericordias. Hoy es el día, levántate declarando, hoy es el día que Jehová tu Dios ha preparado para que me goce y para que me alegre en él. Sus misericordias se han de manifestar el día de hoy en mi vida, y seguramente Dios cambiará las malas noticias por buenas noticias. Amén. Dios le callará la boca a los angustiadores. Amén. Y hará retroceder todo argumento de la tiniebla sobre tu vida. Porque te levantaste creyendo en que Dios puede ser fiel en medio de mis imposibilidades. Amén. ¿Sabe? Dios permanece fiel y ha permanecido fiel a través de los tiempos. En Génesis 15, versos 13 al 16, dice: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los van a esclavizar y los van a oprimir 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual van a servir, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. O
sea, Dios le estaba dando un relato profético a Abraham de lo que iba a padecer la generación que iba a salir de sus lomos. Y Dios le dijo, van a estar esclavos 400 años en Egipto, pero después de esos 400 años van a salir en victoria y van a salir ricos porque los voy a prosperar. Amén. Escúcheme bien. Cuando se dijo al principio de lo de Daniel en el foso de los leones, es algo más o menos que quería ilustrar con esto. La fidelidad de Dios no se manifiesta solo para evitar momentos difíciles, ¿ok? Porque la carga que hay sobre muchos de nosotros como creyentes es porque Dios no evitó la enfermedad, porque Dios no evitó el suceso, porque Dios no evitó que me metiera con esta persona, que me metiera con esta niña, que me metiera con este joven, porque Dios no evitó algunas de las cosas difíciles que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Por eso te traigo esta palabra para que entiendas que Dios se lo dijo de antemano a Abraham y le dijo: el pueblo de Israel va a estar esclavizado 400 años, pero también le digo la buena noticia: y los voy a sacar en victoria y los voy a sacar ricos. Y tú vas a regresar y el pueblo no va a estar cautivo todo el tiempo, tú vas a morir en paz. Y el pueblo va a regresar originalmente donde fue formado. Entonces, quiero dejarte claro que no asocies la fidelidad de Dios con cosas que Dios no evita y que son malas para nuestra vida. Porque todos, te lo he dicho, lo dije el miércoles cuando predicamos a los líderes, a todos nos suceden cosas difíciles, incomprensibles, hermano. Y la Biblia está llena de ejemplos y de ilustraciones desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces eso no puede ser una excusa para tratar de dejar de buscar a Dios. No es que Dios no me ayudó, no. ¿Quién eres tú? Tú eres barro. Sí, amén. Él es el alfarero. Dice Pablo: ¿acaso el barro tiene la autoridad para decirle al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Amén. ¿Cierto? Entonces tú no tienes, ni yo tengo el derecho para cuestionar a Dios por las cosas difíciles que nos toca enfrentar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Oye, ¿qué tienes que hacer? Coger la toalla, secarte las lágrimas, como lo hizo Nehemías, como lo hizo David cuando lo persiguió Saúl, como lo hizo José cuando sus hermanos lo querían matar, como hizo Jesús cuando estaba orando en el monte de los olivos y dijo: Señor, entonces hágase su voluntad, como usted quiera, hágalo. Amén. Pero hágalo. Amén. Amén. Y lo único que te puedo decir, escúchame bien, es que Dios no falla. Amén. Independientemente de lo que esté sucediendo en el camino, no te enfoques en el camino, enfócate en el destino. Porque si te enfocas en el camino, te vas a caer y no te vas a levantar, te vas a decepcionar de la manera como Dios opera en nuestra vida. En el camino van a pasar muchas cosas. Amén. Por eso Dios no le mostró el camino a José. Por eso Dios no le mostró el camino a David. Por eso Dios no le mostró todo el camino a Jesús. Por eso no le dijo: papi, te van a apedrear, te van a escupir, te van a colocar una corona de espinas, te van a azotar, te van a lacerar la espalda. Por eso el Padre no se lo dijo. Jesús sabía que venía a cumplir un plan de salvación. Por eso Moisés no sabía que iba a estar 40 años en un desierto con una gente pesada, que no lo iban a entender, que lo querían matar. Dios no nos dice absolutamente lo que va a pasar en la mitad de nuestro proceso. Amén. Si te lo dijera, no estuvieras aquí sentado, sí, tratando de escuchar una palabra que te levantara. Amén. Amén. Pero sabes que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros al final. A pesar de lo que veas en el camino, a pesar de lo que vivas, a pesar de lo que sufras, tú sabes que Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar, porque su naturaleza es ser fiel. Dios es veraz. Hebreos 10:23 dice, y te lo regalo: fiel es el que te prometió. Fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo hará, dice otra versión. Amén. Así que anótalo, llévatelo en tu corazón, y cada vez que estés frente a tu circunstancia, repítesela: fiel es el que lo prometió. Yo he servido, yo sirvo, yo sigo a un Dios fiel, y hoy he conocido a ese Dios fiel. Hoy me predicaron a ese Dios fiel. Hoy me dejaron en mi corazón que a pesar de lo que estoy viviendo y de lo que estoy viendo, hay un Dios fiel que va delante de mí. Amén.
Juan capítulo 13, verso 7. Este verso Dios me lo regaló en un momento en donde no entendía parte del camino. Quiero que lo anotes, porque si tú no entiendes lo que estás viviendo, espera que Dios termine. Dice Juan capítulo 13, verso 7: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Escúcheme bien. Lo vas a entender cuando la respuesta llegue. Amén. Lo vas a entender cuando el milagro se desate. Amén. Lo vas a entender cuando Dios te abra las ventanas de los cielos. Amén. Lo vas a entender cuando aquel que abre y cierra puertas abra la que tú estás necesitando. Amén. ¿Sabes? Vas a entender el milagro cuando Dios levante la imposibilidad, y lo que los médicos decían que no iba a suceder, lo comiences a ver manifestado en tu vida. Amén. Dios nunca se olvida. Esta palabra me recuerda que Dios nunca se olvida de lo suyo, porque te habla del presente que estás viviendo, pero te habla del después, en donde Él va a desatar el milagro que tú y yo estamos esperando. Amén. Me dice amén a eso si lo pueden recibir. Y quiero concluir con 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Yo muchas veces leía a Pablo y no entendía que Pablo estaba hablando de prisiones, estaba hablando de cárceles, estaba hablando de calabozos, estaba hablando de lugares en donde estaba padeciendo las consecuencias de predicar a Jesús. Pero cuando comencé a estudiar la palabra, me sorprendió, porque yo dije, ¿cómo una persona con tanto ánimo y tanto fuego en el corazón puede estar en prisión y hablando de Dios, y hablando de esperanza, y hablando del amor de Dios, y hablando hablándole a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti? O sea, sirviéndole aún en medio de sus prisiones a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo descansaba en la fidelidad de Dios. Pablo sabía en quién había creído. ¿Okay? Y si él vivía para Cristo. Y si él moría para Cristo. O sea, era un hombre que vivía relajado. Si no tenía plata, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Si me va a dejar con vida, vivo para Cristo. Y si me van a matar, pues muero por Cristo. O sea, pero nosotros, a veces ambos lados nos parecen malos. Ya, hay muchos cristianos que los he escuchado decir: Señor, llévame a tu presencia. No le digas eso, porque más te va a dejar. Ya, para que aprendas. Lo que no aprendiste en la tierra no lo vas a aprender en el cielo. Me dice amén a eso. Entonces, porque allá no hay llanto, no hay lloro. ¿Sí me entienden? Allá las calles son de cristal, son de oro. Entonces Pablo decía: yo sé a quién he creído, y estoy cierto que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. O sea, Pablo lo que estaba diciendo es que él sabía que nada de lo que Dios había puesto sobre su vida, las circunstancias y los momentos que estaba enfrentando, se lo iban a arrebatar. Amén. Tal vez le quitó la libertad, pero el gozo que tenía, a pesar de lo que estaba enfrentando, nadie se lo iba a quitar. Amén. La seguridad y la fe que tenía de que había un Dios que estaba, a pesar de que Dios había permitido su prisión, había un Dios que lo podía sacar, pero que si no lo sacaba, Dios iba a cumplir sencillamente el plan que tenía a través de él o a través de su ministerio. ¿Sabe? Eso es confiar en la fidelidad de Dios. Saber que a pesar de todo lo que tú y yo podamos vivir en esta tierra, Dios va a cumplir sus propósitos y sus planes en mi vida. Amén. No te preocupes cómo lo va a hacer, porque te puede dar un derrame cerebral tratando de conseguir la fórmula y tratar de entender cómo Dios lo va a hacer. Jamás. Amén. Jamás. Porque Dios se escupió la tierra e hizo barro para devolver la vista a un ciego. No trates de encontrar explicación en la manera como Dios va a resolver las cosas. ¿Ok? En el momento menos pensado Dios lo hace.
La ciencia dice una cosa y Dios provoca otra, hermano. Amén. ¿Okay? Tus finanzas dicen una cosa, 2 menos 2, 0. Estoy limpio, pastor. Estoy en quiebra. Pero las finanzas de Dios dicen Amén. otra cosa. Por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Amén. Dios necesita que tú tengas nada en tu bolsillo para controlarte y para bendecirte. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, hermano. Así que no trates de hacer un molde de cómo Dios lo va a hacer. Amén. Porque la Biblia define a Dios que es un Dios fiel, pero también sus obras son incomprensibles, son portentosas. No hay manera de dimensionarlas. Amén. ¿Sabe? Quiero cerrar con esto. Job capítulo 5, verso 19. Vengo cerrando desde hace 3 versículos. En 6 tribulaciones, Job capítulo, es que está emocionante. Job capítulo 5, verso 19 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Amén. En la 7ª, amén. Dios solamente necesita una sola, escúchame bien. Solamente tú necesitas una oportunidad. No necesitas estar tocando tantas puertas. Escúchame bien, Dios tiene la tuya. Solamente necesitas creer en que si Dios abre una sola, esa va a ser la que tú necesitas para tu vida. Amén. Escúchame. No importa cuántas malas noticias has recibido. No importa, escúchame bien, cuántos no se han presentado a tu vida. Tú solamente necesitas un sí. Un sí. Amén. Si te caíste 6 veces, levántate, porque en la 7ª puede ser la oportunidad que Dios tiene para ti. Amén. Si tuviste 6 novios, hombre, digan amén. No quiere decir que estés de mala. Es que Dios te ha librado. Y alguien casi que se desgarra. Ana, esa palabra la atrapaste, la robaste, la envolviste y le arrancaste la página de la Biblia. Y en la 7ª no te tocará, hermano. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada más y nada menos que Job, que está en el salón de la fama del sufrimiento. Llega una sola necesita Dios. Amén. Dios puede permitir que lleguen 10 diagnósticos, pero necesita una sola para demostrarte su fidelidad. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Aunque hayan cosas que en el camino te hayan salido mal, recuerda siempre que Dios es fiel y que Dios todo lo hace bien. Amén. No te enfoques en el camino, vuelvo y te repito, enfócate en el destino, en lo que Dios va a terminar de hacer en tu vida. Padre, te damos gracias. Levanta sus manos. Dios es un Dios bondadoso. ¿Eso qué significa? Que Dios en su naturaleza no solamente es fiel, sino que también Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Nunca se te olvide eso. Yo sé que a veces surgen preguntas y queremos cuestionar a Dios. Porque Dios no hizo, porque Dios no evitó, porque Dios no detuvo esto. Hagamos la pregunta a nosotros mismos: ¿en qué cosas he rechazado la fidelidad de Dios? O más bien, ¿en qué cosas aún yo soy infiel al Señor? Porque yo puedo ser una buena persona, pero no vengo a la casa de Él. Y como yo a veces quiero de pronto hablar de la eternidad y de estar en la presencia de Dios, si la Biblia dice que lo que sucede aquí es sombra de lo que va a suceder allá arriba, pues si lo que sucede aquí es sombra de lo que se va a suceder allá arriba,
Y si no tengo tiempo para venir a la iglesia, tampoco tengo tiempo para el día que Él quiera que esté en su presencia. Es una regla de tres que es válida. Es válida. Si no conozco cómo se adora a Dios, ¿cómo voy a adorarle allá? Porque la Biblia habla de que alrededor del gran trono están los 24 ancianos que gritan: santo, 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 santo es el Señor. ¿Sabes? Dios te está dando la oportunidad aquí en la tierra de disfrutar de su fidelidad. Y a pesar de que en ninguna parte de la Biblia hay una promesa que nos exonera de vivir tiempos difíciles, lo que la Biblia sí muestra es que Dios va a estar con nosotros en medio de todos los tiempos que podamos vivir tú y yo. Y que en medio de esos tiempos Dios se va a manifestar a través de su poder y a través de su presencia. No solamente te va a acompañar, sino que también va a revertir las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Si tú lo puedes creer, porque todo es para el que cree, ¿ok? Esto es para el que cree. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra. Porque yo te puedo estar predicando, pero tú puedes decir: bueno, sí, suena bonito eso, pero si el médico dice esto, suena bonito eso, pero la verdad es que yo no tengo ni un peso y no tengo oportunidades. Si suena bonito eso, lo de las seis tribulaciones, y en la séptima Dios te librará, hermano. Sí, pero yo no llevo 6, yo llevo como 10, yo llevo como 15. No se trata del número, se trata de que puedan ver cómo Dios puede cambiar los escenarios de un momento a otro, si tú le das la oportunidad de que Él lo haga en tu vida. Así que Dios hoy ha traído una palabra para ti, para que conozcas su fidelidad, para que la aceptes en tu corazón, para que corrijas lo que Él te está demandando, para que prestes atención, que estamos viviendo tiempos difíciles, y que aquellos que hagan estallar la naturaleza de Dios en su vida y se agarren de Él como familia, como persona, como joven, como adulto, como servidor que estás en este lugar, vas a ver la manifestación del amor de Dios y de su bondad en cada cosa que tú hagas. Amén. Escúchame bien, en las victorias y en las pruebas la vas a ver, porque Dios no es un Dios solamente de escenarios de victoria, de tierras prometidas. Dios es un Dios también de escenarios de desiertos. Amén. Dios sabe cómo manifestarse aún en los momentos más difíciles de cada uno de nosotros. Dios sabe cómo lidiar con tu soledad, con tu depresión. Dios sabe, escúchame bien, y tiene toda la intención de extender tu mano para brindarte su oportuno socorro en medio de las luchas que estás enfrentando. Entonces no esperes a que algo difícil o algo más difícil suceda en tu vida para agarrarte definitivamente de Él. Y para entender que hay una ventaja, aceptar la propuesta, no la del pastor, la de Dios. Porque tal vez yo no te vuelvo a ver más nunca. Hay gente que yo no he visto más nunca y me he enterado después que está en el Señor y está viviendo una vida tremenda de victoria, que es el caso diferente de lo que te dije al inicio. Aceptaron la palabra y hoy sus vidas están cambiadas. Sus matrimonios que estaban a punto de estar separados están nuevamente unidos, restaurados, porque aceptaron la bondad y la fidelidad de Dios y lo que Dios podía hacer en medio de todas las cosas oscuras que su vida estaba viviendo en esos momentos. ¿Sabes? Dios te trajo esta mañana no casualmente, sino te trajo con la intención de que escucharas el consejo y la dirección para tu vida. Créeme algo, me gustó lo que el Señor colocó acá. Dios todo lo hace bien. Amén. A pesar de que algunas cosas te salgan mal, nunca pierdas de vista: Dios no se equivoca, Dios no está improvisando, Dios todo lo hace bien.
te va a fallar. Si tú lo puedes creer, Dios no te va a fallar. Vamos, levante sus manos al cielo. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz. Tú me sacas del fuego, de la oscuridad, tú te acercas a mí. Te conozco como padre y como amigo fiel. Vivo en la bondad de mi Dios. Has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Me persigo. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu
eres mi Dios. Has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de bondad, con el aliento que Sabe, Dios es fiel. Yo quiero que hoy mi hermana Lourdes venga acá. Sabe, ella estaba programada para una cirugía por una hemorragia. Le hicieron un procedimiento y siguió sangrando. Los médicos decían que había que hacerle otro procedimiento. Escúcheme bien, y cuando la revisaron por última vez, que fue la última vez que fue al médico, el médico le dijo que no encontraba el problema. Amén. ¿Acaso no servimos a un Dios fiel? ¿Acaso no servimos a un Dios que manifiesta su bondad? Amén. Estaba programada para otra intervención hacía 2 años, pues ya me habían hecho una endometriosis. Y pues tuve 4 años con esa enfermedad, sangrados muy fuertes. Y me habían hecho ya un degrado, me iban a programar para otro. Y a última hora le pedí tanto a Dios que no quería volver a pasar por eso. Y Dios me escuchó. Estoy sana. No servimos a un Dios fiel. No servimos a un Dios fiel. No puede creer que hay un Dios fiel. Me dice amén si lo puede recibir. ¿Sabe? Siento de parte de Dios. No sé dónde están los Timoteos. ¿Dónde está Katy? Levante su mano todos los Timoteos. ¿Sabe? Porque ciertamente recuerdo que cuando no habíamos comenzado el ministerio, una pastora muy conocida me dio una palabra y me dijo: hablarás a los jóvenes. Pero yo pensé que en algún momento iba a ser pastor de jóvenes. Y digo, viejo, y pastor de jóvenes, no. Pero sí Dios me ha dado palabra y entendí para los jóvenes de esta iglesia. Amén. Y sea Dios veraz, en cuya presencia estoy, que Dios ha sido fiel en el cumplimiento de esa palabra. Amén. Yo quiero que levanten sus manos y la gente que esté ahí, porque es la generación que viene después de nosotros, es la generación que está levantándose en este lugar, por la cual sus padres han venido sembrando lágrimas, tiempo, buscando a Dios para que sus vidas sean bendecidas. Pero quiero que levanten sus manos, todos los Timoteos, allá atrás. Levanten sus manos y cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ciertamente en el corazón de cada uno de ustedes hay sueños y hay anhelos. Pero la Biblia me enseña y la Biblia me muestra que Dios puede hacer las cosas que tú ves hoy de la nada. ¿Sabes? La materia prima de Dios es nada. O sea, Dios no necesita de algo para provocar algo en sus vidas. Amén. Y quiero decirles de parte de Dios que cada cosa que hay en su corazón, cada sueño, cada anhelo, a pesar de que va a estar enfrentado a imposibilidades humanas de esta tierra, a la falta de recursos, a los no que les puedan decir, a las cosas que ustedes puedan ver como que nunca la van a lograr, a los cambios, tienes que cambiar esto porque esto no se puede. O sea, todo lo que tú puedas enfrentar y todo lo que tal vez yo no te diga en este momento, pero que lo vas a vivir tal vez, que eso no sea lo que te detenga. Amén. Porque no es en vano el tiempo que tú has pasado durante mucho tiempo en este lugar. Muchos de los que están aquí crecieron con nosotros y fueron levantados en este lugar con nosotros. Y cada palabra que se desata sobre este lugar es desatada sobre los padres, sobre los sacerdotes de cada familia, y
y esa palabra se derrama y se desata sobre cada generación que viene detrás de ellos. Amén. Y yo quiero que ustedes sepan que a pesar de que haya muchas cosas que en su fuerza ustedes crean que no van a alcanzar, pues quiero que sepan que hay un Dios grande que está delante de ustedes, que los va a respaldar. Amén. Que está dispuesto a responder a su fe y puede cumplir cada una de las cosas que hay en su corazón, por imposible que sea. Amén. Dios no necesita los recursos que sus padres puedan tener o no tengan en este momento. Dios no necesita la disposición, escúcheme bien, que ellos tengan para concederle los sueños, o la disposición que no tengan. Dios no se va a valer de nada, escúchame bien, en esta tierra para bendecir sus vidas. Amén. Por cuanto han sido fieles a Dios, por cuanto han buscado su rostro, porque tal vez han rechazado otras opciones para no estar en este lugar, porque cada viernes y cada domingo ustedes están tratando de entender a Dios que predicamos acá afuera. Amén. Y por cuanto en lo poco han permanecido y por cuanto en lo poco han sido fieles, el Señor en lo mucho lo pondrá. Amén. ¿Sabes? Y quiero declarar esta palabra para que sepan que las pruebas que pasaron sus padres no son las mismas que ustedes van a pasar. Amén. Porque ustedes no van a sembrar, ustedes van a recoger lo que ellos ya sembraron. Las lágrimas que ellos derramaron no van a ser las lágrimas que ustedes van a derramar. Amén. Porque ellos ya abonaron el terreno, ellos se encargaron de arar la tierra por usted. Amén. Así que prepárense, porque seguramente a muchos de ustedes Dios los sorprenderá con puertas que jamás pensaron que se les iban a abrir, con cosas que no estaban dentro de sus oraciones. Amén. Así que prepárense, porque Dios va a levantar una generación que va a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios te va a dar una gracia que no le va a dar a otros jóvenes, y Dios va a permitir que puertas que naturalmente no se pueden abrir, pero que sobrenaturalmente Dios va a permitir que se abran para su vida. No sé si lo puedes recibir, no sé si lo quieras atrapar, pero dale el mejor de los aplausos, porque Dios te va a dar una palabra para que sepas y para que entiendas lo que Él quiere hacer con ustedes. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana y declaramos una semana de victoria, de